Hola, mi nombre es Azul y mi equipo está conformado por Ariadna, Sebastián y les vamos a hablar sobre las distribuciones normales. Vamos a empezar especificando que solo expondremos el concepto de la distribución normal estandarizada y primero vamos a tomar algunas definiciones importantes. Vamos a definir la variable aleatoria continua. Esta variable es el valor de una medición, o mejor dicho, es cuando se puede tomar cualquier valor entre un intervalo dado. Aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. Como ejemplo, podemos tomar el peso de cada persona. Supongamos que la persona 1 pesa 56 kilos, la persona 2 que pese 56.5124, la persona 3 que pese 57.23456, y así tenemos más personas. Tomamos a la persona 10 que pesa 58.23456, y luego tenemos muchas más personas y tomamos a la persona n que pesa 80 kilogramos. Entonces, la variable aleatoria continua puede asumir cualquier valor dentro del intervalo que va desde los 56 hasta los 80 kilogramos. Por lo tanto, esta es una variable aleatoria continua. Veamos ahora la función de densidad de probabilidad. Esta determina la concentración de probabilidad alrededor de los valores de la variable aleatoria continua. La función de densidad de probabilidad se representa como f de x y se utiliza para conocer cómo se distribuyen las probabilidades de un suceso o evento en relación al resultado del suceso. Vamos a definir a x y vamos a llamar a x como la variable aleatoria continua. La función de densidad de probabilidad nos ayuda a determinar la probabilidad de que la variable x asuma un valor del intervalo que va desde a b. Viéndolo gráficamente, sería esto de aquí. Tenemos nuestra función y tenemos un intervalo que va desde a b. Por lo tanto, esta gráfica o esta función va a cumplir con las siguientes condiciones. F de x tiene que ser mayor o igual a 0. El área bajo la curva total debe ser igual a 1. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que la integral de menos infinito a infinito de f de x debe ser igual a... Como otro dato importante, podemos tomar a como un valor único y la probabilidad de que la variable aleatoria continua sea igual al valor único es igual a 0. Es decir, podemos tomar p de x igual a o la probabilidad de x igual a b y estas van a ser iguales a 0. De aquí salen las siguientes desigualdades. Pongamos un ejemplo sencillo para entender lo anterior. Por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo que pusimos del peso de las personas, tenemos una cantidad infinita de pesos de personas. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que una persona pese exactamente 57.53 kilogramos, se tendrá que calcular como el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Si nuestro rango va de 56 a 80 kilogramos, podemos notar que hay infinitos valores posibles, ya que puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad del peso persona es igual a 1 sobre infinito y esto es igual a 0. Hola, mi nombre es Sebastián y yo les voy a hablar un poco acerca de qué es la distribución normal. Dicha distribución es una distribución de probabilidad de variable de tipo continuo que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central, llamada también curva normal a la distribución gaussiana. Dicha distribución de probabilidad de una variable continua que suele resultar próxima a un fenómeno real. Alrededor de 1733, de Moivre dio a conocer por primera vez una fórmula para una curva normal estándar, la cual tiene dos números irracionales, el número e y el número pi, cuyos valores ya son conocidos. La fórmula que de Moivre dio a conocer fue y es igual a 1 sobre 2pi elevado a la 1 medio o 1 sobre raíz de 2pi, como también se lo suele conocer, multiplicado por e por menos x elevado al cuadrado sobre 2. Como algunas otras distribuciones dentro del estudio de probabilidad, esta distribución también tiene características propias. 5 principales en específico. La primera es simétrica respecto al eje X.
La segunda, entre el intervalo cerrado menos 1 a 1, la curva es cóncava hacia abajo, siendo cóncava hacia arriba en el resto de valores. Es asintótica con respecto al eje X en ambos sentidos, acercándose demasiado sin llegar a tocar dicho valor. Para X igual a 0, se tiene que el valor máximo que tiene es aproximadamente 0.4. Esta distribución relaciona mediciones con probabilidad, es decir, que la probabilidad asignada al intervalo comprendido entre A y B sobre el eje X es el área comprendida entre A y B, la curva normal estándar y el eje X. Así, la probabilidad de un elemento escogido al azar de una población normal que tenga una medida en el intervalo cerrado A, B es el área determinada por la curva, el eje X, la recta X igual a A y X igual a B. La probabilidad del evento seguro es 1 tanto por el área limitada por la curva y el eje X, siendo la suma de todas las probabilidades 1 como en todas las demás distribuciones. Para comprender mejor este tema vamos a ver unos ejemplos. En nuestro primer ejemplo nos pide calcular el área entre los siguientes intervalos en base a nuestra tabla de áreas. Entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que del intervalo 0 a 0.65, para calcular su área tenemos que buscar sus valores en la tabla. Tenemos que 0 vale igual 0 y 0.65 vale 0.2422. Entonces, para calcular su área tenemos lo siguiente. 0 más 0.2422 es igual a 0.2422. Hacemos lo mismo para los siguientes intervalos. Tenemos el intervalo de menos 3 a 2.6. Ahora tengo que decir que aunque en nuestra tablita no tenemos los valores de los puntos negativos, estos de todos modos son el mismo valor. Entonces tenemos que menos 3 vale 0.4987. Entonces tenemos lo siguiente. 0.4987 más 0.4953, que es igual a 0.9940. Y hacemos lo mismo para los siguientes dos intervalos. Tenemos que de menos 0.49 a 0 tenemos 0.1736 más 0, que es igual a 0.1736. Para el siguiente intervalo tenemos 0.2088 más 0.3289, que eso es igual a 0.5377. Entonces podemos deducir lo siguiente, que al tratarse de distancias a partir del punto 0, el valor que toma X, este número siempre será positivo, y la suma de estos será la distancia entre ambos puntos del intervalo, así como se estipulan los valores en la tablita. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. En este dice lo siguiente: en la Corporación Nueva Era de la Información, las edades de todos los nuevos empleados contratados durante los últimos 5 años se distribuyen normalmente. Dentro de la curva normal, 95.4% de las edades centrados alrededor de la media están entre 24.6 y 37.4 años. Y nos pide encontrar la edad media y la desviación estándar de los datos. Entonces hacemos lo siguiente. Sabemos que la media se sitúa simétricamente entre dos desviaciones estándar. Vamos a verlo gráficamente. Entonces tenemos a nuestra media justo en medio entre nuestros dos puntos A y B, que son 24.6 y 37.4. Los tenemos centrados en nuestros datos, que es 95.4%. Entonces, para calcular la media hacemos lo siguiente. Primero definimos que X sea la media de los datos, y para calcularla tenemos lo siguiente. X es igual al punto A más el punto B entre 2, que eso es igual a 24.6 más 37.4 entre 2. Eso es igual a 62 entre 2, que es igual a 31. Entonces tenemos que nuestra media es igual a 31 años de edad. Ahora calculamos la desviación estándar. Definimos que sigma sea la desviación estándar de nuestros datos. Entonces, ya que definimos eso, hacemos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la distancia de nuestro punto B a la media, o calcular la media al punto A, que eso de todos modos tiene que ser lo mismo, a 6.4. Entonces, para calcular nuestra desviación estándar tenemos que 6.4 entre 2 es igual a 3.2.
Entonces, aquí tenemos que nuestra desviación estándar es de 3.2 años. Vamos con nuestro tercer y último ejemplo. Este nos dice que la cantidad de tiempo que Carlos compite en videojuegos en cualquier semana se distribuye normalmente. Si Carlos se divierte con videojuegos una media de 15 horas por semana con una desviación estándar de 3 horas, ¿cuál es la probabilidad que Carlos esté jugando entre 15 y 18 horas a la semana? Entonces, como podrán notar, en este ejemplo ya nos vienen incluidos dos datos, que es la media y la desviación estándar. Entonces, tenemos que la media es igual a 15 horas y la desviación estándar es de 3 horas. Ahora, definimos a Z como la probabilidad de que esté jugando y para calcularla hacemos lo siguiente. Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar. ¿Qué es la X? X es la variable que nos pide calcular, que es 18 horas. Entonces tenemos lo siguiente, 18 menos 15 entre 3 es igual a 1. Ahora usamos nuestra tablita de áreas. Entonces, usando nuestra tablita, vemos que 1 es igual a 0.3413. Entonces tenemos que Z es igual a 0.3413. Entonces, ese valor es la probabilidad de que Carlos esté jugando. Muy bien, y antes de terminar con la exposición, aquí les pusimos las bibliografías que utilizamos para sacar tanto la información como los ejercicios de nuestra presentación. Y bueno, eso ya fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.